El magnetismo es un fenómeno físico, por el cual algunos materiales pueden ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros, incluso a distancia. Este fenómeno, antaño considerado magia, sería posteriormente uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad. Aunque, para llegar a sus aplicaciones, tuvieron que pasar muchos siglos. Bienvenidos al Nexo de Nikkei. Esta vez, nos adentraremos un poco en el lore del magnetismo, desde sus primeras características registradas, hasta su prime con el electromagnetismo. Sin más relleno, comencemos. Todo comenzó en Magnesia, donde se observó que ciertos materiales de la naturaleza eran capaces de atraer hierro. El más importante de ellos fue la magnetita, un mineral de hierro con óxido ferroso, el cual de forma natural es un imán capaz de atraer o mover fragmentos de hierro sin necesidad de tocarlos. Este fenómeno llamó la atención de filósofos griegos en la antigüedad, como Tales de Mileto, quien interpretó que la piedra tenía una especie de alma, y era esta la que producía el movimiento a distancia. Posteriormente, surgieron otras explicaciones como la de Empédocles y Demócrito, que propusieron que entre la piedra y el hierro había partículas diminutas o estructuras porosas que permitían esa atracción. Varios años después, autores como Lucrecio retomaron esa línea, y sugirieron que el imán emanaba flujos invisibles que afectaban al hierro, mientras que Plutarco habló de una especie de fragancia o emanación imperceptible, que formaba un torbellino alrededor de la piedra, y arrastraba el metal hacia él. A pesar de que actualmente sabemos que el magnetismo no funciona así, incluso en esa época ya estaba implantada la idea de que había algo que no puede ser visto por el hombre, la cual originaba esta curiosa interacción. Tuvieron que pasar varios siglos para que la magnetita comenzara a tener una aplicación más concreta. En 1269, Petrus Peregrinus realizó el primer estudio experimental importante sobre el magnetismo, el cual está presente en su obra, Epístola de Magnete. Al observar cómo se orientaban agujas de hierro sobre un imán esférico, dedujo que todo imán posee dos polos. También, comprobó que los polos opuestos se atraen, y que, al romper un imán, cada fragmento conserva sus propios dos polos, es decir, que por cada imán roto, surgen otros independientes. Incluso, logró contribuir al desarrollo de brújulas más precisas de su época, siendo la más conocida, aquella con una aguja pivotada. A pesar que sus estudios no eran científicamente rigurosos, supusieron un gran avance respecto al magnetismo. No fue hasta 1600, cuando William Gilbert, en su obra de Magnete, entregó una explicación científica sobre el funcionamiento de la brújula. Además, aquel objeto no era influenciado por el cielo y las estrellas, sino que por el contrario, la Tierra misma era un imán gigante. Para demostrar aquello, fabricó una esfera de piedra imán llamada Terreia, con la cual, y haciendo uso de una aguja magnética, observó cómo se comportaba de forma similar a una brújula, independientemente de dónde estaba. Aunque tenía falencias en alguno de sus supuestos, sus contribuciones fortaleció la comprensión del fenómeno. Cabe recalcar que nuestro norte geográfico que podemos ver en los mapas, es en realidad el norte magnético. No obstante, hasta comienzos del siglo XIX, el magnetismo seguía considerándose un fenómeno distinto e independiente de la electricidad. Pese a los estudios respectivos en cada mundo, todavía no existían pruebas de su relación. Esa idea cambiaría en 1820. Ese año, el científico danés, Hans Christian Ørsted, observó en un experimento, que al pasar corriente eléctrica por un conductor, la aguja de una brújula cerca, se desviaba de su posición. Con ello, se deducía que la corriente eléctrica afectaba al magnetismo. Aunque Ørsted no desarrolló matemáticamente el fenómeno, su descubrimiento sería el inicio del electromagnetismo. Poco tiempo después, el físico francés, André Marie-Ampère, profundizó este fenómeno, y logró describirlo matemáticamente. A través de sus estudios, demostró que las corrientes eléctricas eran capaces de producir campo magnético. Además tenían la capacidad de atraerse, o repelerse entre sí, de un modo parecido a los imanes. Esto plantearía la base fundamental del electromagnetismo. Adicionalmente, Ampère comprendió que al enrollar un conductor, como en forma de bobina, los efectos magnéticos de cada vuelta se sumaban. Así, con más espiras, era posible generar campos magnéticos más intensos, sin necesidad de aumentar la corriente.
Este avance fue muy relevante, ya que por primera vez, el ser humano no dependía únicamente de la naturaleza para crear magnetismo. Ahora era posible producir campos magnéticos, de manera controlada, por medio de la electricidad. Un principio que más adelante, haría posibles máquinas como motores, o generadores eléctricos. Por ese tiempo, William Sturgeon desarrolló uno de los primeros electroimanes prácticos, el cual ponía a prueba que el magnetismo sí se podía controlar por medio de la corriente. La máquina consistía en una pieza de hierro, con forma de herradura, la cual estaba envuelta en una bobina, de varias vueltas. La idea era que al pasar corriente en una bobina, el electroimán se magnetiza, y cuando se detiene la corriente, el imán se desmagnetiza. Sturgeon demostró que el imán podía levantar hasta 9 libras, con un trozo de hierro de casi 200 gramos. Fue por estos años, que se observó que si en un solenoide, estaba enrollado un trozo de hierro, o material ferromagnético, este material se imantaba temporalmente, e incrementaba el magnetismo producido. Más tarde, en 1831, Michael Faraday demostró que el proceso inverso también era posible, es decir, que un campo magnético puede generar electricidad. Sin embargo, esto no ocurría solo por tener un imán cerca del conductor, sino que pasaba si el campo magnético que atraviesa el circuito cambiaba con el tiempo. Solo bajo esa condición, se inducía una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje, y si el circuito estaba cerrado, circulaba una corriente eléctrica. Este descubrimiento fue fundamental, porque sentaría las bases del funcionamiento de los generadores eléctricos. Tras el descubrimiento de Faraday, Heinrich Lenz estableció que la corriente inducida siempre aparece en un sentido tal que se opone al cambio que la genera. Es por esto que a veces la fórmula contiene un menos al frente. Poco después, Joseph Henry profundizó en los descubrimientos y desarrolló mejores electroimanes, con el fin de estudiar los efectos de la inducción electromagnética. Sus experimentos mostraron que una bobina no solo inducía corriente en otro circuito, sino que también era capaz de generar un campo sobre sí misma. Esto pasaba cuando la corriente cambiaba abruptamente. Este fenómeno se le conoce como autoinducción. Más adelante, Wilhelm Eduard Weber aportó mucho en el electromagnetismo, junto con Carl Gauss, investigaron el magnetismo terrestre. Pudieron mejorar los instrumentos de medición, y ayudó a volver más precisos los estudios magnéticos. Años después, junto con Rudolf Kohlrausch, obtuvo una relación numérica muy cercana a la velocidad de la luz, lo que ayudaría más tarde a Maxwell a concluir que la luz era, en realidad, un fenómeno electromagnético. El magnetismo tendría un nuevo hito histórico, entre 1861 y 1865, donde James Clerk Maxwell reunió muchos de los descubrimientos en su época, y notó que en realidad, todos eran casos particulares que hablaban de una misma teoría, el electromagnetismo. Su idea era formular una teoría que sea capaz de describir el origen y la relación definitiva entre los campos eléctricos y magnéticos. Durante el desarrollo de sus ecuaciones, se dio cuenta que las perturbaciones podían propagarse en forma de ondas a una velocidad muy cercana al de la luz, de allí se dedujo que la luz era una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell, en un inicio, no eran las 4 más conocidas, sino que la teoría era expresada mediante muchas relaciones y componentes separadas. Fue después, que gracias al cálculo vectorial, y a la reformulación de Oliver Heaviside, que la teoría se reorganizó a una mucho más breve. Este producto final, sería lo que conocemos como, las 4 ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones representaron la síntesis de siglos de observación, experimentos, e intuiciones. Gracias a ellas, la electricidad y el magnetismo quedaron unidos en una sola teoría, y sería la base de casi toda nuestra tecnología moderna. Cabe destacar, que aunque representó un culmen, lo cierto es que se siguieron descubriendo nuevos aspectos del magnetismo. Por ejemplo, en 1895, Pierre Curie observó cómo la temperatura afecta a los materiales ferromagnéticos. El punto de Curie es aquella temperatura en donde los materiales pierden gran parte de sus propiedades magnéticas. Otro caso fue de Alfred Ewing, quien estableció y dio a conocer la histéresis, un ciclo que establece que un material magnético no responde de forma inmediata cuando es afectado por un campo magnético, sino que debido a la inercia y los dominios magnéticos, se resiste a la nueva orientación del campo.
Uno de los casos más recientes, fue la resonancia magnética nuclear, investigada por Bloch y Purcell en 1946, la cual dio origen a técnicas como la espectroscopia, o NMR, y más adelante, a la resonancia magnética. Como ven, el mundo del magnetismo continúa en estudio, y es muy probable que en el futuro, se sigan descubriendo más aspectos del mismo. Sin embargo, dejaremos el vídeo hasta aquí. Dado que el mundo del magnetismo es muy extenso, y no he entrado en detalle de sus diferentes aplicaciones, perfectamente podríamos tener más partes de este contenido. Así que si les llama la atención, podrían sugerirlo en los comentarios. Disculpo nuevamente mi inactividad, y ya sé que lo más probable es que me vuelva a perder, pero tengo un par de ideas en mente, a lo largo de este año. Así que espero regresar poco a poco, de todas formas si apoyan este canal, ese regreso será más pronto. Sin nada más que decir, gracias por llegar hasta aquí, y nos veremos en otro proyecto, en el Nexo, de Nick Kari.